¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Tu Casa 12, aquí por Mundo Holístico TV. Hoy tenemos un programa dedicado a un personaje muy importante para nosotros y para las corrientes de pensamiento transpersonal. Es una referencia. Eh, el tema de hoy es Gurdjieff, el hombre más extraño del siglo XX. Y bueno, tenemos como invitado para charlar con él a Alberto Carrillo, un amigo mío que es también experto en el tema y nos va a compartir, vamos a charlar juntos, vamos a ir desarrollando el tema. Y entonces, bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Qué bueno. Platica, para ya entrar en materia, eh, ¿cómo es que tú llegaste a interesarte en la enseñanza de Gurdjieff? Híjole, mira, hace unos años tuve un problema personal muy fuerte. Entonces, se podría decir que estaba deprimido, ¿no? Entonces mi papá me regala los cuatro acuerdos. Leo los cuatro acuerdos y digo, esto me funciona, me sirve. Entonces, pues lo leí, pero nada se arregló mágicamente, ¿no? Entonces seguí buscando y leyendo y buscando libros. Compré un libro de Jodorowsky, donde habla que él conoce a una hija de Gurdjieff. Entonces cuando lo leo, pues me llama mucho la atención el nombre, entonces investigo un poco sobre Gurdjieff. Y ahí quedó, ¿no? O sea, investigué, no me llamó la atención. Pasó el tiempo y un día en un café vi un cartel anunciando unas pláticas del Cuarto Camino de Gurdjieff. Entonces hablé, fui a las pláticas y era de una escuela. Entonces entré en esa escuela, la cual estuve unos meses. Me gustó mucho la enseñanza, lo que se exponía. Salí de esa escuela, yo dije, bueno, yo sigo leyendo, sigo trabajando yo mismo, ¿no? Al tiempo, pues me doy cuenta que no, entonces busco una escuela y es cuando encuentro la escuela del Cuarto Camino de Guadalajara, donde ingresé y tengo ahí casi 6 años. Casi 6 años ya. Muy bien. Bien, platícanos. El tema es Gurdjieff, el hombre más extraño del siglo XX. Esta frase la tomo de un libro de Lewis Powell que se llama Gurdjieff y en este libro él recopila una cantidad de información muy vasta a favor y en contra y desde todos los puntos de vista, desde gente que lo conoció a profundidad, desde gente que solo escuchó hablar de él, desde gente que nada más lo vio por un momento, que estuvo poco tiempo con él, lo que lo hace un libro muy variopinto en las opiniones respecto a Gurdjieff. Y entonces, ¿por qué Gurdjieff sería el hombre más extraño del siglo XX? ¿Tú qué piensas de esa frase? Híjole, bueno, como lo comentas, ¿no? El libro tiene una increíble cantidad pues, de opiniones, de gente que escribió sobre él, que lo conoció. Realmente, a mi ver, pues Gurdjieff fue alguien especial, ¿no? Especial y el título extraño, pues es por toda la variedad ¿cómo podría decirlo? Toda la variedad pues, de actitudes que él tenía, de lo que causaba en las personas, de todo lo que dejó, o sea, su enseñanza, todo lo que influyó, y las personas que lo conocieron, pues fueron personas muy importantes en esa época. Claro, pero ¿por qué el hombre más extraño del siglo XX? Híjole, pues para empezar, digo, habría que conocer un poco su vida, ¿no? O sea, hablar un poco a lo mejor de su vida. O sea, Gurdjieff, nacido en Armenia, desde muy temprana edad se interesa por las cosas esotéricas
y hace un viaje espectacular buscando un conocimiento, ¿no? La verdad, él quería encontrar el conocimiento, un conocimiento antiguo que le enseñara a entender a él la verdad. Entonces, cuando regresa a Occidente a transmitir sus enseñanzas, pues lo hace de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, él creó un ballet, ¿no? La danza de los magos. Entonces, pues era maestro, él se decía maestro de danzas. Creó música, fundó su escuela, fue hipnotista, vendía alfombras. Ya es extraño. O sea, ya con eso, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener tantas caras, tanta experiencia alguien, ¿no? Claro. Sin embargo, también es interesante desde esta perspectiva de por qué el hombre más extraño del siglo XX, pues reconocer en él a una persona que trajo un conocimiento sin referentes, ¿no? Es decir, podemos ver, este conocimiento llega a Occidente, como dices, a principios del siglo XX. En ese momento estaba muy de moda el orientalismo, existía de manera muy fuerte la teosofía, varios movimientos hindús sobre la meditación, sobre el yoga, sobre la magia, existía la Golden Dawn, una escuela de magia muy importante, y sin embargo, de alguna manera podríamos encontrar como las fuentes de todos estos conocimientos en una estructura común. Sin embargo, Gurdjieff de repente llega con una perspectiva, con una visión que ninguno de los otros tenía, ¿no? Trae, por ejemplo, el eneagrama, una figura que actualmente es muy famosa y que, sin embargo, quien la trajo a hacerlo de conocimiento general es el mismo Gurdjieff, ¿no? Da a conocer el eneagrama, da a conocer un método de trabajo interno y personal que no se parece a los otros conocimientos que están en boga, habla de aspectos que parece ser, si los analizamos, y ojalá tengamos la oportunidad de analizarlo en este ratito que tenemos, habla de aspectos del conocimiento interno que pasaron por alto otras escuelas y que eso lo vuelve muy interesante, ¿no? Y con esto me refiero concretamente al tercer estado de conciencia, que él llama el recuerdo de sí, ¿no? Uh-huh. O la conciencia de sí mismo, perdón. La conciencia de sí mismo parece ser el eslabón que nos da la posibilidad de unir el mundo superior pues con la condición humana. Otros conocimientos hablan de llegar a lo sagrado, de llegar a lo divino, pero de alguna manera falta ese eslabón, algo que una, que unifique, que permita eslabonar la experiencia de arriba aquí abajo. Y esto es con la conciencia de sí. ¿Qué opinas? Es que mira, es algo que a mí, en lo personal, fue lo que, cuando llegué al cuarto camino, fue lo que me hizo quedarme en el cuarto camino, ¿no? Yo había leído libros de cábala, budismo, y hablaban de un estado de iluminación, son un estado elevado, pero no hablaban de cómo de mi estado actual llegar ahí. Me explico, era como de aquí, brinco acá, entonces yo te cuento de lo que es estar acá arriba, pero yo quería saber pues, cómo le hago de estar acá abajo, llegar acá arriba, ¿no? Y el cuarto camino de Gurdjieff, pues me presenta todas esas ideas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo trabajar de mi estado actual para poder llegar a un estado más elevado? En el cuarto camino habla que tenemos 4 estados de conciencia. Okay. El estado de iluminación vendría siendo el cuarto estado, que en el cuarto camino se llama conciencia objetiva. Uh-huh. Nosotros vivimos en el segundo, en el primero y segundo estado, ¿no? El primer estado vendría siendo cuando uno está dormido, el sueño, y el segundo estado es el sueño despierto, ¿no? La vigilia. Entonces, hay un tercer estado que es el que comentas, que se presenta en el cuarto camino, que es la conciencia de sí, que es algo que no existe en otras enseñanzas, ¿no? No es claro. O sea, del segundo estado se brinca a la iluminación. Exacto.
Así es. Entonces, digo, como comentas, la conciencia de sí, para el cuarto camino consiste en uno poderse mirar objetivamente. ¿Qué sería mirarse objetivamente para que los que nos están acompañando se den una idea? Sería, mira, mirarse objetiva. Voy a comentar que la conciencia de sí, pues es algo que podemos platicar, pero es algo que se tiene que experimentar. Realmente las palabras van a quedar cortas, ¿no? Pero como idea, la conciencia de sí sería yo poder ver mis pensamientos, mi actuar, sin pegarme, sin identificarme en eso, ¿no? O sea, verlo como si yo fuera algo más, como si yo fuera un espíritu viéndome actuar. Un espíritu viéndome actuar. O sea, si yo, como si yo fuera mi espíritu y me viera actuar en la vida. Ok. Así, sin juicios, simplemente ver lo que hay, lo que está haciendo, lo que está sucediendo, ¿no? Creo que a eso se refiere el concepto. Objetivo es ver la cosa tal cual es y no tal como nos la representamos a partir de toda nuestra subjetividad, de todo el filtro del aprendizaje. Muchas escuelas dicen que eso es imposible. ¿Tú crees que es imposible? No, yo creo que es posible. Digo, la apuesta es que es posible y por eso uno está trabajando aquí, ¿verdad? Claro, pero platícame desde la experiencia. de la conciencia de sí. Pero la conciencia de sí tiene varios niveles. Así es. Niveles, tú dices que se pueden obtener a través de accidentes, de eventos, sí, pero desde el trabajo, ¿cómo es posible adquirir este estado de conciencia? Háblame más desde el trabajo, de lo que es, qué se hace para poder tener una experiencia de las que propone Gurdjieff. Claro, mira, el paso principal es conocerse uno mismo, ¿no? Algo que, pues que ya es muy sonado, ¿no? El cuarto camino lo aclara, ¿no? Conocerme a mí mismo no significa conocer mis deseos, mis tendencias, sino conocerme, tratar de conocerme de una manera más objetiva, ¿no? En el cuarto camino comenta, que es una idea fuerte, es que somos máquinas. Okay. Entonces, aunque nosotros nos vivamos pensando que somos conscientes, el cuarto camino nos presenta esta idea, ¿no? Somos máquinas que funcionamos a raíz de eventos externos, respondemos solamente. Entonces, no solamente nos dice que somos máquinas, sino que nos explica la estructura de las máquinas para poderla conocer. Entonces, en el cuarto camino nos dice que, por ejemplo, tenemos nuestra máquina, tenemos centros o cerebros. No solo tenemos un cerebro, como pensamos normalmente, ¿no? Por ejemplo, el cuarto camino, de una manera sencilla, dice que tenemos 3 cerebros principales o centros, que sería el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor instintivo.
y cada uno desempeña unas funciones específicas, especiales. Entonces uno se tiene que empezar a observarse en base a esas ideas. No me observo como, yo Alberto hago esto, sino me observo como, mira, mi centro intelectual está ahorita dándole vueltas a las ideas y a esto y esto otro. Bueno, ahorita veo que las situaciones externas hicieron que a mí se presentara esta emoción, este estado emocional. Veo mis movimientos, veo cómo mi cuerpo, como mis costumbres de mi cuerpo, por ejemplo. Entonces yo empiezo a hacer un trabajo de observación. Okay. ¿Sí? Ajá. Un trabajo de observación, lo que me va a ayudar también es a enfocar mi atención. La atención ordinariamente está volcada hacia afuera. Entonces lo que se hace es que se empieza a tratar de dirigir un poco de esa atención hacia uno mismo. ¿Cómo se hace eso? O sea, por ejemplo, yo ahorita le estaba hablando contigo, no solamente estoy viendo tu imagen en pantalla, te estoy escuchando, estoy hablando, pero al mismo tiempo puedo tratar de tener observar dónde estoy sentado, cómo estoy sentado, las sensaciones de mi cuerpo. Entonces una parte de mi atención la trato de mantener en mí, que en el cuarto camino se llama un recuerdo de sí, un intento de recordarse a uno mismo. Okay. Entonces hay que aprender a tratar de mantener parte de mi atención hacia mí, que no esté tomada por la vida totalmente mi atención en ese sueño de imaginaciones, de preocupaciones, de pendientes, de recuerdos, de necesidades, sino, por eso le llamas recuerdo de sí, ¿no? Porque de alguna manera tengo que no olvidarme de que estoy siendo en este momento, en este lugar, en esta posición, teniendo esta experiencia interna, mientras de todos modos yo sigo charlando contigo, puedo seguir manteniendo esa sensación de estar existiendo. Así es. Bien, y entonces esto es lo que me va a llevar a la conciencia de sí, al tercer estado de conciencia que comentábamos que otras escuelas pasan por alto o no enfatizan, y al no enfatizar lo dejan pasar y no se dan cuenta que es otra vez el eslabón que puede realmente fortalecer desde la experiencia humana, una experiencia de lo sagrado que hay en nosotros, llevándonos al cuarto estado de conciencia, ¿no? A la conciencia objetiva. Sí, digo, eso es una parte, ¿no? Hay más partes, por ejemplo, o sea, no solamente es el observarme, ¿no? También tengo que hacer o tener ese tratar de mantener esa atención en mí. O sea, en el trabajo es algo mucho más amplio. Por ejemplo, se mencionan que los principales obstáculos para poder yo llegar a esa conciencia de mí mismo es, por ejemplo, la imaginación, ¿no? El soñar despierto. Estoy aquí hablando contigo, pero puedo estar pensando en que dejé algo en la estufa, lo que tengo que hacer mañana, la tarjeta que no pago. Entonces, no estoy completamente aquí. O sea, una parte de mí está soñando, pensando en otras cosas. Entonces, un obstáculo muy fuerte para llegar a ese estado es la imaginación, el sueño, que es algo que a todos nos fascina, ¿no? Ordinariamente. Claro. Y entonces hay que observar esa imaginación. Observarla, pero realmente tratar de no engancharte en esas imaginaciones, ¿sí? O sea, si yo estoy aquí y estoy imaginando y me doy cuenta que estoy imaginando, pues trato de regresar a mí mismo. No tengo que engancharme con la imaginación porque, como a todos nos ha pasado, ¿no? De repente vamos de nuestra casa al trabajo, nos subimos al carro, llegamos al trabajo y por dónde pasamos, qué vimos, no sabemos, ¿no? Como el manejar es algo que ya está mecanizado en nosotros, pues vamos manejando y nuestra mente está en otro lado.
Claro, como por ejemplo. ya. ¿Y cómo es que esto se enseña en una escuela de Cuarto Camino, ¿cuál era el método de Gurdjieff para poder empezar a acercarnos a estas ideas? Bueno, el método de Gurdjieff en específico era un trabajo muy físico, ¿sí? Gurdjieff ponía a sus alumnos a hacer actividades físicas ordinarias, ¿no? Jardinería, arreglar la casa, cocinar, y mientras hacían esas actividades tenían que hacer el esfuerzo de ellos estarse recordando, ¿no? No perderse en la imaginación. Ok. En ese tiempo de Gurdjieff, pues vivían juntos, ¿no? Sus discípulos, o sea, sus alumnos vivían juntos. Ajá, ajá. Sí, era una comunidad, ¿no? Era una comunidad, ¿no? Entonces Gurdjieff los traía a todos en friega. En friega. De Gurdjieff obviamente tuvo discípulos, la enseñanza fue creciendo y se fueron haciendo escuelas, ¿no? En nuestra escuela lo que hacemos es, tenemos todas las semanas reuniones donde hablamos de nuestro trabajo de la semana y eso nos ayuda a seguirnos esforzando, nos ayuda a compartir, a aprender de otros y tratar de enseñar a los otros. Entonces es un ejercicio que te mantiene ahí, ¿no? Te mantiene con este esfuerzo constante. Claro. ¿Y cómo está la transmisión de la enseñanza? Es decir, por ejemplo, tú dices, leí un libro, me interesó, no me interesó, no me enganchó, o luego encontré una escuela. ¿Cómo funciona esta enseñanza de modo que se pueda seguir transmitiendo sin que esté tergiversada por interpretaciones de quien leyó un libro y se pone a enseñar Cuarto Camino? ¿Cómo es posible tratar de mantener una línea del trabajo, que yo sé que así se le llama en la enseñanza de Cuarto Camino, del trabajo, sin perdernos en hacer mezclas o en una interpretación subjetiva del objetivo del trabajo mismo? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Gurdjieff era muy estricto en cuanto a eso, ¿no? Gurdjieff transmitió las ideas, pero su enseñanza era práctica completamente, ¿no? O sea, de hecho él decía, no, algo, o sea, si no lo puedes comprobar, no lo creas, ¿no? Aquí no hay fe. Aquí todo tienes que comprobarlo por tu experiencia propia. Ajá. Entonces, las escuelas se basan en eso, ¿no? En una escuela no vas a escuchar propiamente ideas, sino vas a realmente a trabajar, a hacer un esfuerzo por un cambio interno. Y las escuelas, digo que hay muchas, o sea, vienen de una línea directa, ¿no? Gurdjieff tuvo unos discípulos que a su vez enseñaron a otros y se fue haciendo una línea, como tú dices, con escuelas, con el método correcto. No es como que yo leí un libro y dije, pues está bien padre el libro, deja abrir una escuela y enseño estas ideas, nadie las conoce, sino que realmente venimos trabajando en una escuela que viene directamente de Gurdjieff, ¿no? ¿Y conoces ese linaje, cómo se fue transmitiendo? Bueno, Gurdjieff, una de sus discípulas principales, la señora de Salzman, ella fue la encargada al morir Gurdjieff de esparcir un poco más la enseñanza. Se abrieron escuelas en Estados Unidos, había escuelas en Inglaterra. Uno de los alumnos, Christopher Fremantle, fue el que fue enviado aquí a México. No fue enviado como tal, ¿no? Hubieron tenemos unos maestros en México, bueno, que ya no están con nosotros, el señor Castillo y el señor Lira, que encontraron esta enseñanza y fueron buscando la manera de contactar con la línea, ¿no? Entonces ellos fueron los que buscaron a la señora de Salzman. La señora de Salzman mandó a Christopher Fremantle a ayudarles a fundar una escuela y a darles enseñanzas. Ok. Sí, digo, gracias al señor Castillo y al señor Lira y otras personas que empezaron junto con ellos, es que ahora tenemos esa línea de la escuela.
Ok, entonces viene directamente de la escuela donde estás, viene directamente de la línea del señor Christopher Fremantle, que fue enviado por la señora de Salzman. Así es. Bien. Y actualmente, ¿cómo está el trabajo en la escuela? ¿Cómo se ha continuado? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues ahorita... Desde tu experiencia, lo que tú sepas. ¿Te refieres a ahorita en la situación que estamos viviendo, cómo le hacemos para poder seguir interactuando? Porque... No, bueno, no me refería a eso, pero también será interesante saberlo. Me refiero a cómo está constituida ahorita la escuela, de esta línea que se dio en su momento por el señor Freeman y luego el señor Castillo y el señor Lira que mencionas. ¿Cómo que, perdón? Entonces, continuó. Sí, bueno, de la Escuela de México se fundó aquí la Escuela de Guadalajara, donde tenemos o sea, hay personas que están desde que se fundó como directores, que ellos son los que nos ayudan a guiar. No solamente es una sesión semanal, ¿no? También, por ejemplo, hay sesiones de lecturas, hay trabajos de campo. En esos trabajos de campo, por ejemplo, hay trabajos de campo aquí locales y hay unos trabajos de campo que se van a México a trabajar con la Escuela de México. Los trabajos de campo es muy importante porque no solamente es referirse a compartir el trabajo propio, ¿no? Sino es juntarnos para emular lo que hacía Gurdjieff cuando tenía su instituto, que es hacer como una comunidad, donde todos estamos haciendo actividades y al mismo tiempo estamos trabajando nosotros mismos. Ok, y entonces se sigue haciendo exactamente lo mismo. Se sigue haciendo lo mismo, digo, no tenemos, o sea, no nos vamos a vivir un lugar, pero tratamos de imitar esas condiciones, ¿no? Ok, crear las condiciones para poder trabajar. Así es. Y respecto a la música que hacía Gurdjieff, las danzas que hacía Gurdjieff, ¿hay alguna relación activa con estos elementos en las escuelas? Es decir, ¿se utilizan las danzas, se utiliza la música? Sí, claro, las danzas es algo muy, muy importante en la escuela de Gurdjieff. Las danzas como tal, pues no es una danza tradicional, son danzas que él trajo de Oriente, de escuelas esotéricas, de los sufís, de los derviches, y consisten en hacer como movimientos, voy a decir, complicados, donde tienes que tener toda tu atención enfocada en lo que estás haciendo para poderlo realizar. Entonces es una ayuda en el trabajo del cuarto camino, es una parte muy importante del trabajo del cuarto camino. Ok, entonces estos movimientos difíciles, ¿cuál es el objetivo? Perdón, no entendí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, bueno, las danzas tienen una significación mucho más profunda. O sea, las danzas originalmente es como para recrear, es como un lenguaje. En la escuela del cuarto camino se utilizan como un medio para poder contactar toda tu atención en ti mismo. Contactar toda tu atención. Ok. Sí. O sea, no puedes estar haciendo ese tipo de movimientos y estar pensando en otra cosa. Realmente es imposible. Por la misma complejidad que tienen, te obliga a que tu atención esté totalmente centrada. Sí, o sea, por decirlo así, un ejemplo burdo, ¿no? Es como ejercicios de psicomotricidad en los que te ponían a mover una mano arriba de la cabeza y otra para el otro lado y luego algo así, pero a un nivel mucho más complejo y de origen sagrado. De origen sagrado te refieres por esto de que además es un lenguaje que está hablando de otras cosas. Sí, claro, que viene de escuelas del Oriente. Ajá. Y este tipo de lenguajes, como qué es lo que tratan de transmitir, qué sería. He oído que a veces son como oraciones, a veces son como representaciones de movimientos cósmicos, no sé. Así es, ¿no? O sea, es un lenguaje donde se trata de contactar con algo más alto y es como
tal cual como lo dices, ¿no? Como explicar la cosmología. Ok. Oye, ¿y por qué habiendo tantos caminos, tantas posibilidades? Ya me dijiste un poco sobre esta importancia de la conciencia de sí y el recuerdo de sí como algo que a ti te atrapó, pero ¿por qué seguir ese camino? Es decir, realmente, ¿a qué te lleva? Decías que a conocerte a ti mismo, pero también decías que esa ya es una frase trillada. ¿De qué otra manera nos podrías compartir cuál es el objetivo de dedicarle la vida a un trabajo de esta naturaleza? Pues el fin último es contactar con algo superior, ¿no? Ajá. Con algo divino. Ok. O sea, realmente, no sé, habemos personas, voy a decirlo así, que tenemos como una cierta insatisfacción por la vida ordinaria. Yo diría o sea, como que la vida ordinaria no es suficiente y hay algo interior que te lleva a buscar algo más alto, ¿no? O sea, y no es algo como una idea ajena, ¿no? O sea, las religiones y todas las religiones nos hablan de contactar con algo superior, ¿no? De que hay algo divino, hay un Dios, ¿sí? Y que podemos llegar a él. Entonces, el cuarto camino, sin ser una religión, siendo una enseñanza, su fin último también va encaminado hacia allá. Encaminada a lograr esa relación, ese contacto. Así es, esa relación con algo superior. Y digo, para tratar de entender, porque es complejo, ¿cómo haciendo, no sé, decías, te ponen a cocinar o a hacer jardinería o hacer danzas o cómo eso te puede contactar con lo divino? Porque en otras enseñanzas se habla más bien como de una especie de abstracción de la vida, ¿sí? Como irte hacia adentro, como soltar esto, como ahora sí que ir hacia buscar lo divino que está allá adentro o allá arriba o a donde lo vea cada quien, pero cómo es que a través de las actividades que me comentas te pueden llevar a una experiencia de lo divino. Ok, mira, como yo lo vivo o como yo lo entiendo es así, ¿no? O sea, esa facultad de contactar con algo divino es algo que todos tenemos, ¿sí? Nuestro cuerpo no solamente fue creado para venir, vivir, trabajar, hijos y divertirte un poco y morir, ¿no? O sea, realmente fue creado con un propósito especial. Entonces, tenemos esa capacidad, solamente estamos, por así decirlo, desconectados de esa capacidad. Es algo que se perdió. Ajá. Entonces, a través del cuarto camino del trabajo, lo que uno va haciendo es como desempolvando esa capacidad. Entonces, voy a dar un ejemplo común, ¿no? O sea, tú tomas un vino y le tomas y qué rico sabe o qué amargo sabe, ¿no? Me gustó o no me gustó. Pero hay gente que se entrena para notar tonalidades, ¿no? Que tiene una nota de café, tiene chocolate, chiles, fue añejado en barricas de roble, o sea, se van entrenando para tener una sensibilidad más grande. Esa sensibilidad les permite eso. Entonces, el cuarto camino para mí es irte entrenando, despojándote de las cosas que no te sirven para llegar a tener esa sensibilidad para poder escuchar o contactar con eso divino interior. Ok, muy interesante. Y entonces a través de las actividades ordinarias, ¿cómo te vas sensibilizando? Sí, o sea, no es a través de las actividades ordinarias, realmente es media. Cuando haces tus actividades ordinarias, tú estás haciendo un trabajo interno, ¿no? O sea, es un trabajo interno completamente, no es como que si me pongo a cortar el jardín, ya me estoy entrenando, ¿no? Es mientras corto el jardín,
yo trato de tener un estado interior especial, una actitud especial. Pero platícanos, porque es Digo, una actividad especial que... o sea, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? O sea, tratar de tener la atención en mí. Por ejemplo, aparte del ensueño que hablamos hace rato, ¿no? De que era de las cosas que no te permiten tener ese estado de conciencia de sí. Hay otra cosa que es muy importante en el cuarto camino, ¿no? Que es las emociones negativas. Entonces, las emociones negativas te alejan de toda posibilidad de poder tener una conciencia de sí. Te drenan la energía. ¿Qué es una emoción negativa? Enojo, celos, irritación, molestia, pereza, todo lo que pudiéramos llamar como comúnmente emoción negativa, ¿no? Entonces, pues volver a lo que estábamos platicando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy cortando el jardín, entonces llevo 20 minutos hincado cortando el pasto. Entonces, pues eso me va a generar algo en mí, o sea, incomodidad, cansancio, es algo que yo no estoy habituado a hacer, entonces se va a generar en mí una emoción negativa. Entonces, si yo me identifico con esa emoción negativa, voy a decir, no, ¿sabes qué? Ya, mañana le sigo. Pero en cuarto camino, yo al sentir eso, por ejemplo, pues yo sigo trabajando y sigo tratando de observar esa emoción en mí sin yo convertirme en la emoción, por decirlo así. Ok, como lo que decías al principio, como si tu espíritu te estuviera viendo cortando el pasto. Sí, como si yo... Te enojas y cómo te cansas y cómo mientas madres y cómo... Estoy viendo todo eso que se empieza a mover y todos mis pensamientos, pero yo sigo haciendo lo que tengo que hacer mientras observo todo eso que se empieza a mover en mí a raíz de un trabajo físico, como sería cortar el pasto. Ya. Ok, oye, ¿y dónde aprendió Gurdjieff todo eso? Digo, sé que no es muy claro, sé que hay muchos mitos alrededor, pero más o menos, ¿cuál es la referencia de cómo aprendió él esto? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, y digo, volviendo al tema del programa, ¿no? De por qué el hombre más extraño, ¿no? O sea, Gurdjieff estaba decidido a encontrar un conocimiento antiguo que le indicara a él la verdad. Entonces, para llegar a él, tuvo que hacer 1000 travesías, ¿no? O sea, viajó a Egipto, estuvo en el Tíbet, se dice que fue preceptor del 13º Dalai Lama, o sea, luego estuvo en India, estudió budismo, estudió todo lo que pudo, ¿no? A final de cuentas, en toda esa búsqueda que él hizo, viajando por todo el Oriente, encontró información sobre una escuela antigua, secreta, escondida, que le decía que se dice que es Sociedad Sarmung. La Sociedad Sarmung. Ajá. Entonces Gurdjieff la busca y llega a esa sociedad que nadie sabe más de ella, ¿no? Es tal cual, secreta y... Oye, de hecho hay una película, ¿no? Basada en una obra de él que se llama Encuentro con Hombres Notables, y en la película se ve que más que la encuentra, como que lo llevan, ¿no? Es como que es invitado, porque lo llevan de una manera donde de hecho no puede saber ni quién lo lleva, ni cómo llega, ni dónde estuvo, ¿no? Sí, claro, o sea, al decir que lo encuentra me refería a eso, ¿no? Hace todos los pasos necesarios para ser seleccionado y que lo lleven a esa escuela, ¿no? O sea, ese tipo de escuelas, pues no son escuelas que llega uno y toca y quiero aprender, ¿no? Tienes que reunir ciertas capacidades, ser escogido. Ajá. Y llegó entonces a la Sociedad Sarmung. Entonces, donde estuvo un tiempo, sale y es cuando se va a Rusia a empezar a esparcir el conocimiento. Entonces, toda la enseñanza de Gurdjieff, pues viene de todo lo que él fue aprendiendo y
digo, de todas las enseñanzas, budismo, sufismo y al terminar en la sociedad de estas secretas, Armún. Y se supone que ahí es donde aprendió esta manera de entender el trabajo interno y esta manera de transmitir. Sí, o sea, y no solamente es el trabajo interno, ¿no? La enseñanza de Gurdjieff es súper amplia, o sea, no solamente habla del trabajo interno, sino habla de toda una cosmovisión, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo funciona el universo, la energía, las leyes que nos rigen a nosotros, que rigen al universo. O sea, es un conocimiento increíblemente amplio y completo, ¿no? Se puede decir que es todo un sistema. Ok, toda una cosmovisión. Una cosmovisión. Que finalmente es el tipo de conocimiento que tienen todas las tradiciones sagradas, ¿no? Es decir, el ser humano no está aislado del mundo. Estudiar al ser humano es estudiar también el mundo en el que vive, porque las leyes a las que está sujeto el ser humano, pues son las mismas leyes a las que está sujeto el mundo el mundo que lo rodea, y entonces es necesario lograr una integración entre lo que se conoce como el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? El ser humano y su relación con lo más vasto. Y en razón de eso es que se necesita comprender leyes, principios, efectos, todo un mecanismo psicológico para entender la manera del por qué nos comportamos como nos comportamos. Como dices, es todo un sistema, ¿no? Claro, y digo, a mí algo que se me hace, que es lo que el cuarto camino representa para mí una enseñanza que a mí me interesa es porque, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, se viene hablando en todas las religiones eso, ¿no? Pero el cuarto camino fue pensado como para traer el conocimiento para unir el conocimiento de Occidente con las ideas del Oriente. Entonces, por ejemplo, Gurdjieff tuvo un alumno muy importante que es Ouspensky. Entonces, las ideas están plasmadas de una manera que para mí es comprensible, por decirlo así, ¿no? Ouspensky. Ouspensky. Ouspensky las transmite de manera más inteligibles. Inteligibles. Entonces, si yo leo libros de Oriente, por ejemplo, a mí no me queda claro todo, con mi pensamiento occidental no me queda clara la enseñanza. Y en el cuarto camino, a través de los libros de Ouspensky, que los puso de una manera muy intelectual, para mí es más fácil entenderlo. Ya, ok. Oye, y en todo esto, ¿qué función tiene el enneagrama, el famoso enneagrama, que todo el mundo habla de él y que entiendo que hay acercamientos al enneagrama que son totalmente espurios, ¿no? Es decir, que ya están contaminados por algunas corrientes psicológicas y se hablan de tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero pareciera que el enneagrama es otra cosa, que el enneagrama más bien nos invita precisamente a estudiar estas leyes cósmicas, ¿no? Y psicológicas. Sí, digo, el enneagrama es un símbolo que, como lo comentaste hace rato, ¿no? Trae Gurdjieff, y realmente lo que significa el enneagrama es como el símbolo de las leyes cósmicas, ¿no? En el cuarto camino hay dos leyes, que es la ley del 3 y la ley del 7, ¿no? Entonces queda en el enneagrama, el círculo tiene un triángulo que vendría siendo como esa ley de 3 o la Trinidad, que son leyes del comportamiento interno y de cómo funcionan externamente el cosmos. Y hay una ley del 7, ¿no? Que viene siendo representada por las líneas que se ven como las puntas, ¿no? Pues, el enneagrama realmente lo que indica es cómo se comportan los fenómenos cósmicos desde que inician hasta que terminan y su evolución. Sí. ¿Y nada más cósmicos o también psicológicos? No, internos, cósmicos y psicológicos. Ok. Muy bien. Oye, a ver,
¿Y cómo sería? Recomiéndanos un libro, algo que sería común para podernos acercar a estas ideas de manera básica, elemental, para un principiante que quiere empezar a saber de qué se trata esto. ¿Qué sería bueno leer? Sí, pues el libro de entrada vendría siendo la psicología de la posible evolución del hombre de Uspensky. Psicología de la posible evolución del hombre de Uspensky. Sí, es un libro que se puede encontrar en cualquier librería, es delgado, tiene las ideas básicas, son 5 conferencias que da Uspensky, donde habla de las ideas básicas del cuarto camino y uno se puede empezar a familiarizar con las ideas de esta enseñanza. Ok. Y dices que la escuela está en Guadalajara y en México. ¿Hay la posibilidad de que si te contactaran alguien interesado, tú pudieras generar el vínculo con alguien que quisiera pertenecer a la escuela, o hay que hacer requisitos previos para entrar, o hay que viajar a Egipto y a China y ¿cómo está? No, o sea, uno contacta a la escuela y hay como unas sesiones introductorias. O sea, primero se presenta la enseñanza de una manera más informal para que uno pueda conocerlas y si realmente uno está interesado puede ingresar a la escuela. Ok. ¿Y podrías dar algún número de contacto por si alguien estuviera interesado? Está en Facebook, está la página Cuarto Camino GDL. Cuarto Camino GDL. GDL de Guadalajara. Sí. Cuarto Camino GDL. Sí, ahí pueden escribir y ya se le invita y se contacta ya sea aquí o en México. Se le pasa la información a las personas. Aquí o en México, no hay, en la Ciudad de México, no hay otro lugar donde se pueda, por ejemplo, si alguien está en Yucatán o en Oaxaca o en... Bueno, de nuestra línea hay en México, aquí y en Toluca. Hay escuelas del Cuarto Camino en otras partes de la República, pero no es nuestra línea tal cual. Ok. O sea, la gente para entrar en contacto contigo, con la escuela, con esta línea, sería gente que pudiera asistir a grupos o en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o en la Ciudad de México. Sí, en esta línea, ¿no? O sea, realmente en Facebook uno puede encontrar páginas de otros lugares. Entonces, si hay alguien de otro estado interesado, puede buscar Cuarto Camino con el nombre de su estado y seguramente encontrará escuelas. No sé si en todos los estados haya. O de otro país. O de otro país, sí. Claro. Sé que hay escuelas en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, en varias partes. En muchísimos lados ya. Es una enseñanza que ha ido creciendo mucho, sí. Obviamente hay en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, prácticamente ahí donde sea. Donde sea, diría yo. Claro, perfecto. Bien, si yo te dejara así solo, que de repente te dijera, ¿qué crees? Te acaban de poner frente a un público de manera inesperada. ¿Qué podrías compartirle desde tu sentir, desde tu experiencia, a la gente que nos está acompañando, que nos está viendo? ¿Qué sería algo que tú les pudieras comentar sobre la importancia del trabajo interno propuesto por el Cuarto Camino? Híjole, pues, o sea, el Cuarto Camino para mí, y lo voy a decir de esta manera, ¿no? O sea, yo vivía mi vida como sin ningún sentido, ¿no? Sin una meta definida. Entonces, para mí el Cuarto Camino me ha dado una línea. Algo bien interesante del Cuarto Camino es que, a diferencia de muchas otras enseñanzas, no pide que dejes tu vida ordinaria para que lo trabajes. Sí, realmente el Cuarto Camino es algo que está hecho para que lo trabajes en tu vida. Entonces tú puedes seguir trabajando, seguir siendo un padre de familia, no me tengo que ir a un monasterio, no me tengo que ir a la selva, puedo seguir con mi vida ordinaria y hacer un trabajo en mí que me da una posibilidad de vivir diferente.
De vivir diferente. Sí, ese vivir diferente obviamente está en función a mi esfuerzo, ¿no? No simplemente es, aquí están las ideas y ya cambió tu vida, ¿no? Se te dan las ideas, una escuela te da los medios, te ayuda, pero tienes que hacer un trabajo que poco a poco, en mi caso personal, me ha ido ayudando a madurar, lo diría de una manera ordinaria, ¿no? A crecer, a hacerme responsable. Ok. A crecer, a hacerte responsable. ¿Y dónde queda la parte de lo divino y lo sagrado y lo trascendente? Bueno, es como la parte, o sea, al principio es como lo que me ayuda en el momento que yo empiezo como en el trabajo, ¿no? Y es lo de la meta que yo te mencionaba, ¿no? O sea, mi meta sería poder contactar con esa parte divina. Esa es, o sea, y la misma enseñanza lo dice, ¿no? Y se implica un gran esfuerzo. Es un trabajo de toda una vida. No es algo que cualquier persona pueda alcanzar de un día a otro, pero va encaminado a eso. Eso es importante, ¿no? Esto que comentas me parece importante porque la gente está acostumbrada a lo rápido, tomo un curso, oye, ¿y en cuántas sesiones me voy a iluminar? ¿O en cuántas sesiones voy a tener la conciencia objetiva? Bueno, perdón, termino. Y sin embargo, ahorita comentas la importancia de entender que este es un camino de vida. Esto es un trabajo donde siempre hay algo que descubrir, donde siempre puedo llegar más allá, ir más allá de mí mismo, donde siempre hay algo que encontrar, ¿no? Finalmente, mientras estamos vivos, hay la posibilidad de seguir creciendo, ¿sí? Sí, importantísimo, ¿no? O sea, eso de como lo mencionas, ¿no? La iluminación en 5 semanas, pues es algo que no existe, ¿no? O sea, realmente es un trabajo para toda, o sea, para toda la vida, porque no es como de estoy de aquí, llegué acá, ¿no? Es un crecimiento como crecemos en la vida, ¿no? Yo no sé por qué tenemos esa idea de que aquí vamos a llegar acá, si en la vida uno va creciendo paso a paso, no puedes brincarte nada. No hay atajos, dicen. No hay atajos, ¿no? No hay atajos. Oye, ¿y la escuela de Cuarto Camino, cuánto cuesta pertenecer a la escuela? Bueno, eso es un punto importante, ¿no? Nuestra escuela realmente lo que hace uno es una aportación mínima para cubrir los gastos de la escuela, del lugar físico, ¿no? Del lugar donde sesionamos, luz y agua, materiales de limpieza y ya. Aunque hay escuelas que son mucho más costosas. Gurdjieff decía que todo el mundo quiere las cosas y las quiere gratis, Ajá. baratas. Entonces, que lo que él enseñaba costaba. Entonces, en su escuela había gente que no tenía para pagar y él aceptaba, pero había gente que dejó todo y vendió todo lo que tenía por pertenecer a la escuela de Gurdjieff. Entonces, en base a eso, hay escuelas que lo ponen así como, ¿quieres estar aquí? Vamos. Pero nuestra escuela no es así, afortunadamente. No es así, afortunadamente. Sí. ¿Y estas aportaciones qué? ¿Como de cuánto es o qué? Son 250 pesos al mes. Ah, súper barato. Sí. Realmente es para cubrir los gastos y se divide entre los estudiantes. O sea, no es como que, tú tanto. O sea, realmente es algo parejo para todos. Todos parejos, sí. Muy bien, mi querido Alberto. Pues muchísimas gracias. Entonces, quien esté interesado puede empezar a leer Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky. Puede contactar la página Cuarto Camino GDL. Sí, hay un Cuarto Camino GDL2. O sea, tenemos 2 páginas por un problema que tuvimos ahí con Facebook. Las 2 funcionan, ahí pueden contactarnos. Cuarto Camino GDL. O GDL2. O GDL2. Digo, por si ven el 2, no se vayan a pensar que esta es pirata, ¿no? Ok.
Pues muchas gracias, te agradezco mucho tu participación, tus comentarios, tus aportaciones. Y bueno, pues esperamos próximamente poder seguir hablando sobre la enseñanza, sobre Gurdjieff, que creo que es un tema que da para mucho y que siempre nos puede ir abriendo nuestra percepción para entender de otra manera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más en Tu Casa 12 por Mundo Holístico TV, como todos los jueves a las 8 de la noche. Por aquí nos vemos la próxima semana. Bonita noche. Buenas noches.